Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado El crimen organizado gobierna aquí. Soy su servidor, Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Parto de estos hechos. Es molesto que un extranjero afirme que en nuestro país gobierna el crimen organizado. Aunque nuestras autoridades sostengan lo contrario, hay hechos que confirman que eso es lo que está sucediendo en algunos lugares y sectores, no en todo el sistema mexicano. Conozco algunos datos de primera mano. Ahora enumero solo algunos relacionados solo con la extorsión, que en mi región es el mayor negocio, más que la producción, procesamiento o traslado de drogas. Los grupos de diferentes agrupaciones dedicadas a extorsionar imponen el precio de casi todo, desde la tortilla y el huevo hasta los materiales de construcción. Esto encarece todo y no hay quien lo pueda evitar y controlar. Los que más sufren son los pobres. Quienes se dedican a vender carne de res, de cerdo, de borrego, por kilos, en tacos, en carnitas, en chicharrones o en otras formas, deben comprar los animales a quienes esos líderes ordenan y al precio que imponen. O quienes tienen un establecimiento comercial deben pagarles una cuota. De lo contrario, se exponen a todo tipo de represalias como la quema de sus negocios y el asesinato de quienes se niegan. Esto lo vemos a cada rato y por todas partes. En mi pueblo, muchos tenían cámaras de vigilancia al exterior de sus casas. Ellos ordenaron quitarlas y así se ha hecho. Solo las mantienen al interior de sus domicilios. De esta forma, evitan que haya pruebas de lo que hacen y deshacen libremente por las calles. En la tala de montes, son ellos los que determinan los árboles que deben tirarse y ellos son los que comercializan la madera que pasa libremente por nuestras carreteras. Se ha hablado de esto con diferentes autoridades, pero no lo han podido evitar. La tala no se detiene. Les dan cualquier cantidad a los campesinos y ejidatarios para taparles la boca. Autoridades locales, como delegados municipales, comisariados ejidales o presidentes de bienes comunales, deben colaborar con ellos para cobrar las cuotas que imponen los agricultores, fruticultores y floricultores. Un campesino debe pagarles cada año $1 por metro cuadrado. Y son las autoridades menores quienes llevan el registro, cobran la cuota y se las entregan a ellos. Ay de aquel que no les obedezca. No son cómplices, sino esclavos. Es voz popular que en las elecciones de julio pasado, ellos eran quienes autorizaban quienes podían competir. Y una vez elegidos sus candidatos, les exigen una cuota millonaria mensual u ocupar cargos estratégicos. Tienen que negociar con ellos. Presidentes municipales, policías locales y otras autoridades menores deben someterse a sus órdenes. No son colaboradores ni cómplices, sino oprimidos por quienes gobiernan la región. A veces las autoridades judiciales detienen y encarcelan a algunos de estos funcionarios como si estuvieran implicados en esos crímenes, pero la mayoría son inocentes. No detienen a las cabezas que están gobernando nuestras regiones y todo el mundo sabe quiénes son y dónde viven. Nadie se atreve a denunciarlos por temor a represalias. Organizaciones de taxistas están bajo sus órdenes. Si le piden a un taxista que lleve un paquete a un lugar o a una persona, no sabe el contenido. Puede ser droga, dinero o un arma. Si lo detienen, a él se le acusa y va a la cárcel, sin considerar que es una víctima inocente. No detienen a los capos, sino a los que son obligados a hacer algo ilegal. Y como estos casos, hay tantísimos otros que muchos de ustedes conocen y que nadie denunciamos judicialmente, no por ser colaboradores, sino por temor a las consecuencias. Cierto que parece haber un cambio en la estrategia federal para combatir estos crímenes. Cierto que se deben atacar las causas de esta violencia ofreciendo estudio, trabajo y apoyos sociales, pero a esos criminales eso no les interesa. Lo que les importa es sacar la mayor cantidad de dinero que puedan. No les importan ni los buenos consejos, ni los abrazos, ni nuestras predicaciones y consejos. No le tienen mucho miedo a militares y policías
porque a poca distancia de retenes policíacos o del ejército se pasean como por su casa. Les importa el poder político, no para servir, sino para enriquecerse a costa del pueblo que soporta sus extorsiones porque no le queda otra opción para sobrevivir. ¿Qué pensar de todo ello? El Papa Francisco dice sobre este imperio del dinero en su exhortación Evangelii Gaudium: hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. El afán de poder y de tener no conoce límites. Tras esta actitud, dice el Papa, se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. ¿Qué hacer? Si te es posible, informa a las autoridades lo que estamos viviendo para que conozcan mejor la realidad y no sigan diciendo que el país está muy bien. Pero hazlo en forma confidencial y solo con quien tengas confianza de que no se van a enterar los criminales para no exponerte. Que los niños y jóvenes sean educados en el respeto a los demás, en el trabajo honrado y en la solidaridad comunitaria. Y oremos al Señor para que ilumine a nuestras autoridades y hagan algo más efectivo por la paz social. Que el Espíritu Santo y la Virgen María nos ayuden.